Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Andar. Les saluda Braulio Moro. El presidente Donald Trump está acelerando las medidas de expulsión de inmigrantes de Estados Unidos, pero no es el único que lo hace. En Europa, muchos gobiernos también promueven una agresiva política de expulsión de personas inmigrantes. Las disposiciones de la administración estadounidense en materia migratoria son un ejemplo para otros países. La violencia con la que hemos visto actuar a los agentes de migración, el temido ICE, ¿es exclusiva de los Estados Unidos o hay otros países en Europa que actúan de la misma manera? Muchos representantes, diputados, senadores, alcaldes en Estados Unidos se oponen claramente a la política y visión de fuerte tinte racial en materia migratoria del presidente Donald Trump. Pero, ¿cuál es su margen de maniobra? ¿Cómo responden a las demandas de sus electores que piden justicia, tranquilidad para trabajar y, sobre todo, no ser separados de sus familias? ¿Cómo puede pensar una persona que buscaba llegar a los Estados Unidos y no logró y tampoco pudo volver a su país? Son algunas de las preguntas que queremos dilucidar gracias a nuestros invitados de esta emisión: Julio Verísimo, presidente y director general de Borderless Consulting, empresa de consultoría internacional; a Karina Villa, senadora en el estado de Illinois por el Partido Demócrata; y probablemente se incorpore también con nosotros Gustavo, un ciudadano venezolano radicado actualmente en México tras haber sido obligado a detener su camino hacia los Estados Unidos. Gracias a ellos por acompañarnos. Camino al Andar, les recuerdo, es una producción de Hispanic Public Media de Chicago en colaboración con Radio Educación de México. Julio, yo quisiera comenzar con usted. Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha llevado una situación cada vez peor para los inmigrantes. Para los inmigrantes, digámoslo, sin papeles, se les ha expulsado claramente, se están endureciendo las medidas, pero pareciera ser que los malos vientos que soplan al exterior y que vienen de los Estados Unidos están afectando a otros países, a otras naciones. Yo le preguntaría, ¿cómo se ve la migración fuera de los Estados Unidos hoy en día, Julio? Antes de más, muchas gracias, Braulio, por la invitación. Gracias a Hispanic Media por esta charla. Agradezco inmenso de estar aquí. Pues, Braulio, yo creo que la situación, la pregunta sería es a los líderes políticos que realmente qué es lo que pretenden con toda la situación que se está generando, ¿no? Yo creo que desde la llegada de Trump ha habido un gran alborozo, digamos, en muchos países, no solo parte de Europa, pero digo en toda Europa, con temas de las tarifas, el tema de migraciones, ha afectado muchísimos sectores. Teniendo en cuenta que actualmente ya tenemos más de 120 millones de personas desplazadas forzosamente por tener los conflictos. Entonces, se está acumulando más la situación y se está agravando más todavía, dadas las últimas decisiones que ha hecho el presidente Trump con sus leyes de tarifas, migraciones, los cambios que está haciendo y no se está llegando realmente a los puntos donde se tiene que llegar, que es el comercio internacional se está paralizando. Gran mayoría de las empresas que tenían empleados en Estados Unidos eran muchos de ellos extranjeros, esos han desaparecido y viceversa. Estamos despromoviendo trabajo en vez de ver crecimiento. Se está haciendo más restricciones, se está creando, en vez de libertad de expresión, se está creando más violencia y no se está llegando, digamos, a esta tendencia que es que se está dando al pueblo, a su pueblo, que está haciendo el gobierno a su propio pueblo, digamos, y a su economía, porque lo que está haciendo es estagnando, paralizando y no se ve una luz concreta de qué pretende con todo esto actualmente. Claro, pero da la impresión, decíamos, Julio, que esa visión y esa versión de los hechos se extiende cual gran Sí. ola alrededor del mundo, notablemente en Europa. Y en este sentido, ¿cuál es la percepción del público europeo que tiene hoy frente a las acciones de Donald Trump, desde su punto de vista? Con respecto a los inmigrantes, claro está. Sí, 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 sí. Yo creo que una gran mayoría está en contra de todo lo que se está haciendo. El impacto está claro, son hechos.
ha habido un impacto masivo y enorme por toda Europa y eso obviamente conlleva a muchas cosas que pasan con determinada acción. Es que estamos mirando solo que es el tema de migración, pero es que el tema de migración conlleva al tema de empleo, el tema de que se está despromoviendo la economía, el GDP de muchos países se está destabilizando y con eso a diplomacia también entre países, ¿no? Estamos viendo que gran mayoría de los países ya no tienen la misma amistad que tenían antes de la llegada de Trump en Estados Unidos. Y teniendo en cuenta que el conflicto con Ucrania todavía permanece y como estaba comunicando antes, existe todavía solamente desde Ucrania más de 26 millones de desplazados forzosos a todos los países de Europa desde Ucrania y ya teníamos a nivel mundial 123 millones por tema de conflicto. Porque entre las tarifas y inmigración y los conflictos, estamos movilizando negativamente toda la economía y forzando personas de país en país en que no encuentren una estabilidad porque no hay medidas de esta forma que se puedan hacer porque los líderes no son capaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo. Julio Verísimo, pero en este sentido, yo le preguntaría, ¿cuáles son algunas de las diferencias, porque seguramente existen, entre cualitativas entre los Estados Unidos y la Unión Europea en materia de migración, en particular para las personas sin documentos? Pues sin documentos, las leyes, digamos, en Europa son bastante distintas actualmente de Estados Unidos. Agentes sin papeles, dependiendo de la situación de dónde llegan, son tratadas de una forma actualmente diferente. Por ejemplo, si vienes de un país que estás amenazado o que vienes en peligro del país de origen, se te da asilo, se te protege, tenés unos derechos, tenés una protección, no tienes algo a donde llegar. Y estamos viendo que eso en Estados Unidos no está sucediendo. De hecho, según he visto últimamente, Estados Unidos está deportando personas a sus países de origen y muchos de ellos poniéndose en peligro del sitio donde han venido. Ciertamente, al mismo tiempo hemos visto que en el caso de la Unión Europea se recurre cada vez más a lo que se le llama externalización de las fronteras, Sí, es decir, ha firmado acuerdos con Túnez, con Marruecos, con Argelia, con Mauritania, con Libia, que sí. los hace aparecer como estados seguros, cuando sabemos que no están dadas las condiciones, precisamente para deshacerse de muchos de esos inmigrantes. Correcto, correcto, eso es, eso es. Y esa transición no estamos viendo que estamos haciendo mucho peor, porque esas personas van a llegar a su país de origen, no solo van a estar en peligro, como también no van a tener nada, o sea, no tienen empleo, no tienen nada donde agarrarse y encima pues están poniendo en una situación precaria. Se está forzando una situación mucho más precaria a las personas do que a la situación que ya tenían. Y eso no creo que sea, digamos, digno de un país que se llama, que tiene de verdad de expresión, ¿no? Y es el país de los sueños, por eso la gente tiene siempre ideología de viajar a Estados Unidos, ¿no? Dado este cambio de política, se está viendo pues, que no es así. Claro, de la misma manera que, por ejemplo, la población de África, de varios países de África, pues buscan llegar rápidamente o llegar lo más cercano que es Europa. Quisiera yo ir hacia adelante, Julio Verísimo. Hay otro elemento que quisiera que desarrolle usted, y es qué tanto juegan hoy en día los medios de comunicación, Sí, sean las redes sociales, sea la televisión, muchos de ellos en manos de empresas privadas, de sectores racialistas claramente, en lo que se podría llamar la construcción de una cierta idea bastante deformada del papel de los migrantes. Por todos lados escuchamos, nos están invadiendo, viene el gran reemplazo, van a suprimir a la cultura blanca, que es lo que dice el presidente Trump en Estados Unidos. Lo mismo escuchamos, por ejemplo, en Holanda, se escucha en países como Italia con la extrema derecha, la señora Meloni, se escucha aquí en Francia con la extrema derecha. ¿Qué tanto juegan los medios de comunicación en ese sentido?
Comunicación, yo creo que tiene un efecto muy grande. El tema está que deberían ser realmente medios de decir la verdad, cosa que no es así. Los medios actualmente, o gran mayoría de ellos, no estoy generalizando, pero una gran mayoría no está diciendo la realidad realmente de cómo es. Y eso es un problema muy grande porque la gente cada vez se siente más desprotegida, se está creando y generando un ecosistema de miedo a gran parte de la población y llegando al momento que mucha gente incluso ya tiene miedo de hablar. Y eso yo creo que llegamos a un punto que ya no se puede ser indiferente. Yo creo que las personas, cualquier persona, tiene que tener su libertad de expresión, tiene que tener sus derechos y debe tener la forma de expresarse libremente y expresar su opinión. Pues aquí hoy en día entre el gobierno y muchos medios de comunicación se está controlando no solo la forma como quieren liberalizar a la persona, como también estamos generando un ecosistema de miedo, como estaba diciendo. Y yo creo que los medios de comunicación deberían pensar realmente cuál es su futuro, ¿no? Para las personas. Porque en los medios de comunicación, según lo que yo conozco, es contar la verdad. Y estamos viendo pues que no es así. Es desafortunado y no se está viendo el daño que se está viendo realmente a la población con eso. A este propósito, Julio Verísimo, hay otro elemento que quiero que usted desarrolle en esta emisión de Camino al Andar, y es que es claramente una contradicción lo que estamos viendo, preocupante por lo demás, no solo por la agresividad, por esta política de terror claramente que se está llevando a cabo en varios lugares, notablemente en Estados Unidos respecto a a la población migrante, pero también en otros países, pero la contradicción yo la veo en este rechazo al extranjero, a la gente que viene de fuera, y al mismo tiempo una cuestión que es un hecho real, que se puede constatar fácilmente, que es que en el conjunto de Europa la población está envejeciendo muy rápidamente y Sí, que la tasa de reemplazo, es decir, el número de nacidos con respecto a la gente que está envejeciendo es muy bajo. sí, Está, se supone que debe ser del 2,1%, 2,1 nacidos por una persona que va envejeciendo y estamos hoy en casi 1%, es decir, no hay la capacidad para reemplazar, para renovar, para rejuvenecer la población europea. La única manera de mantener los sistemas sociales de desarrollo, de crecimiento que hay en estos países sería recurriendo precisamente en parte, por lo menos, a la población migrante y los gobiernos mantienen un discurso que va completamente a contrarreloj de esa realidad. es correcto. Y estamos viendo que incluso algunos países de Europa quieren pagar a ciudadanos para ver natalidad. Eso se está haciendo en algún sitio en concreto. Es que se está viendo que el ecosistema y todo lo que se está generando al día de hoy está conllevando a población en general a ir una rutina que no tienen medio de subsistencia, por así decir. Así que un matrimonio hoy en día, en situación general, trabajan los dos entre 12 a 14 horas diarias. Prácticamente no se ven 3 4 horas en casa cuando se van realmente a dormir. Entonces, eso está destabilizando no solo relaciones, como también pues no hay natalidad derivado a todo lo que se está generando dentro de un ecosistema de las personas. Y eso se está viendo de año para año, a pesar de muchos países lo están ocultando, la realidad es que no está habiendo apenas natalidad en gran mayoría de los países de Europa. Y eso obviamente vamos a tener un efecto muy grave en futuras generaciones, porque no estamos teniendo ni siquiera un margen, ni el porcentaje que se debía llegar para dar, digamos, el reciclaje de las personas de generación en generación. Yo, según lo que he visto de los últimos números, yo creo que para la siguiente generación no llegamos ni al 70% de la población actual, y se va decreciendo. Y esa es la intención, de forma como están yendo las cosas. Por eso digo que hay varias cosas que están interligadas entre ellas. Y si el ecosistema no cambia, a vida de las personas se va a ir a la par
y en el futuro todos vamos a sufrir el daño de todo lo que se está haciendo. Solver, usted avanza unos pasos, pero concretamente, por ejemplo, en el caso europeo, vemos la situación. Usted está actualmente en Londres, Sí, trabaja, tiene su red de consultoría, su empresa de consultoría. Vemos cómo el gobierno de Londres ha pasado acuerdos con el gobierno francés para pagarle al gobierno francés a fin de detener la migración, de devolver a los inmigrantes que quieren llegar a Londres y detenerlos. Vemos cómo el gobierno francés, decíamos, pasa acuerdos con Marruecos o Argelia para detenerlos. Vemos cómo el gobierno de Italia ha pasado acuerdos con el de Libia. sí. Eh, y hoy en día, con este impulso que está teniendo la ultraderecha, en países que en un principio usted citaba el caso de la guerra en Ucrania, habían aceptado habitantes de Ucrania como refugiados. Hoy en día la República Eslovaca y otros están diciendo esta gente se tiene que regresar a su país. Es verdaderamente una visión, una contrahistoria de lo que se requiere hoy en día. Pero es algo que se lleva esperando, ¿no? Porque es así, la situación actual ya lleva 3 años. El conflicto empezó, ha pasado 3 años ya, nada ha cambiado y hay más de prácticamente 20 millones de desplazados solamente dentro de Europa. Eso sí vamos a conllevar cómo está dividido esa población en todos los países de Europa, hemos llegado a un tema sobrepopulado. O sea que no ha habido problemas incluso al inicio para que todos tengan acomodación. No todos pueden tener acceso a empleo porque no hay suficiente. Y hay países, obviamente, que dentro de Europa son muy chiquititos. O sea, estamos hablando que tenemos países por ejemplo, Portugal es un país de 9 millones de personas y hay muchos más, Bélgica, Luxemburgo, etcétera. Son países muy pequeños, tienen una baja población y, claro, una avalancha tan grande de personas al país, pues yo creo que ningún país estaba preparado para esto y los efectos, obviamente, con el tiempo se deben a ver, no solo a nivel económico, pero también que el país en sí ya no puede soportar tanto tiempo, tanta gente extra, sin tener un cambio de economía y más contra los impactos que están sucediendo ahora, ¿no? Que la gente incluso está perdiendo más puestos de trabajo en vez de estar en crecimiento. Entonces, los países actualmente yo creo que están intentando ver cómo hacer un balance e intentar equilibrar las cosas, pero claro, la forma como está actualmente es muy complicado porque gran mayoría de los países de Europa estaban trabajando con Estados Unidos de una forma mayoritaria y todo eso ahora ha cambiado y el impacto pues se está viendo pues en parados, empresas que incluso están cesando su labor, empresas que han decrecido su portfolio de ventas en 30-40%, porque lo que no se puede consentir es, y esto digo a quien tomara ese tipo de decisión en Estados Unidos, es que simplemente una subida de algo, un 40% o un 50%, sin ver realmente que su IVA comercial es inviable. Es lo mismo. Usted va a un supermercado y va a comprar por jabón y a lo mejor lo compraba a $5. De repente va a ver que el mismo jabón le va a costar $30. ¿Cómo lo va a comprar? Y eso ha pasado con todos los productos del mercado. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando a nivel textil, estamos hablando de agricultura, todo. Todo ha quedado afectado. El que más, pues las tierras raras, por 3 temas. Las tierras raras afectan 4 sectores directos y 6 sectores indirectos. Actualmente la manufacturación de microchips, semiconductores, de todo, se está destabilizando por tema de las tarifas también. El segundo punto es que gran mayoría de los países que tenían gran cantidad de tierras raras son países sancionados al día de hoy, como en el caso de Rusia y como es el caso del tema geopolítico que está habiendo entre China y Estados Unidos. Queda actualmente República Dominicana y lo que tiene, hay una gran posibilidad de exploración de tierras raras allí, pero no se cree que sea suficiente para todo lo que se necesita, dada la cantidad que había antes de ver esta situación.
Julio, usted nos aporta una serie de elementos que son bastante útiles para comprender precisamente esta dinámica que se está dando, insistimos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, en Sí. Europa, pero igual, por ejemplo, podríamos dar casos de América Latina de agresividad, de rechazo de lo que son las personas migrantes. Y sin embargo, creo que hay un elemento que me gustaría usted abordase y es el siguiente. El presidente Donald Trump no solo ha lanzado esta ofensiva a veces bastante brutal en contra de los inmigrantes, sino que además lo hace de una manera con un discurso claramente supremacista, racista. No deja de acusar a los inmigrantes de ser ladrones, traficantes, violadores, de aprovecharse del sistema de salud y un largo etcétera. ¿Cómo comprender eso que además, de una u otra manera, toda proporción guardada, es también retomada por algunos dirigentes de la extrema derecha en Europa? Y yo, Braulio, te voy a decir mi punto de vista de forma como todos deberían pensar. La primera pregunta que yo haría a todos los líderes políticos es ¿dónde quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su objetivo de estar tratando su propia población en las formas que están haciendo? Yo creo que toda gente debe tener los mismos derechos, independientemente de su color, de su raza o de dónde proviene. Toda sociedad busca siempre mejor calidad de vida. Quieren buscar su vida, pasar una vida normal, como hace gran mayoría de la población en muchos países más desarrollados, y eso es lo que buscan. Yo creo que eso no podemos olvidar, y yo creo que ahí hay que abrir las manos y ser condescendientes a nivel no solo político, pero también que las leyes tienen que ser ambiguas en ese sentido. Y lo que no podemos hacer es volver o incluso ni siquiera pensar esos discursos tan directistas como eran aquellos tantos discursos de la Segunda Guerra Mundial que hemos tenido ya. Yo creo que eso no es necesario ni siquiera lo quiere nadie. Y eso, yo creo que todos los líderes deberían pensar seriamente de qué quieren, cómo quieren y a dónde quieren llegar. Porque en el caso que no hay un consenso, es que tienen que pensarlo bien, qué es lo que van a hacer a su pueblo. Es que nadie está mirando a su pueblo. Todo lo que estoy viendo es los líderes entre sí hacen una lucha de ver quién es el más fuerte, quién hace más que el que tiene más fuerza, pero los problemas que hay más de 400 millones de parados en todo el mundo. Hay 123 millones de desplazados forzosos en todo el mundo. Tenemos a más de 180 millones de personas en todo el mundo buscando trabajo activamente que no encuentran. Y todo esto por situación tanto de conflicto, migración, tarifas y todas las situaciones que se están haciendo, no se está llegando a ningún consenso. Y eso tiene que cambiar. Y ahí es donde digo a todos los líderes políticos que, por favor, se sienten en una mesa, hablen de una forma diplomática y que llegue a un consenso, porque este no es el camino. Julio, si me lo permites, vamos a irnos a México, vamos a la Ciudad de México, al refugio de migrantes Casa Cochán, donde se encuentra Darwin Efraín Aguilar, migrante venezolano que actualmente está radicando en la Ciudad de México. Darwin, gusto en saludarle y gracias por aceptar esta participación en Camino al Andar. Antes de darle la palabra, porque me parece que es importante que nuestro público lo sepa, quiero recordar que según datos que han sido difundidos por la Organización Internacional de las Migraciones, hasta diciembre del 2024, cerca de 7,8 millones de venezolanos habían tenido que salir de su país por razones muy diversas. Usted se encuentra actualmente en la Ciudad de México. Yo quisiera preguntarle, ¿usted quiso llegar a Estados Unidos y qué es lo que ha pasado? Bueno, primeramente que por las cuestiones del gobierno, cambios de gobierno, todo lo que hicieron allá Donald Trump, que me impidió seguir mi camino y me tocó quedarme acá en Ciudad de México. ¿Cómo llegó a la Ciudad de México, Darwin? Eso fue una travesía fuerte. Yo duré un año y medio secuestrado, después viví en Huistla,
En Whistler viví 3 años. Conocí a un amigo allá que me ayudó mucho. Él me envió para acá, para Ciudad de México, para legalizar mis papeles, porque caí en cuadro depresivo, donde intenté matarme varias veces por la depresión, por no poder lograr mis metas y todo eso. Y entonces, gracias a Dios, caí aquí en Casa Tochán, donde me he sentido mucho mejor. He tenido atención médica, psicológica, nos dan comida, desayuno, almuerzo y cena, nos ayudan a conseguir trabajo y por eso estoy acá. ¿Usted a su familia en Venezuela? Sí, tengo a mi abuela, a mis hijos y a mi mamá y a mi papá. Darwin, perdón, porque para nosotros es muy importante que la gente se dé cuenta precisamente del drama, de la odisea que viven miles, millones de migrantes, migrantes cuya realidad va muy lejos de lo que dice, está muy lejos de las declaraciones de Donald Trump de que son delincuentes, de que son violadores, de que No, van a invadir Estados Unidos. esa es mentira, mire. Es que lo que pasa es que por uno generalizan a todos. Dicen el venezolano, no dicen el venezolano, sino los venezolanos. Por lo menos yo en mi caso, yo en mi país, yo era militar. Yo soy perseguido político. Yo soy ingeniero civil. Yo vengo del batallón contraalmirante José María García, Bainga, Puerto Cabello, Carabobo, Puerto Cabello, Estado Carabobo de Valencia, Venezuela. Yo fui escolta del comandante general de la Armada en Quintana Castro, en la comandancia general de la Armada de San Bernardino, Caracas. Y me tocó salir de Venezuela. Yo perdí mi carrera, perdí mi familia, perdí mis hijos, perdí mi compañía, perdí todo. Y aquí estoy, guerreando, en un país donde no puedo ejercer mi carrera, donde trabajo y la gente no me quiere pagar. Y si tú vas a demandar, dice que o ellos alegan que lo robaste para no pagarte. O sea, te abusan de ti prácticamente. La doble víctima, se puede decir. Exactamente. Tú trabajas para ganar un ingreso para poder ayudar a tu familia en Venezuela. Entonces los empleadores, para no pagarte, llegan y dicen que les robaste o que eres un irresponsable, que no haces las cosas bien, solamente para ellos quedarse con tu dinero que ya tú te ganaste. Darwin, yo le quisiera preguntar, ¿para usted qué representa la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Esto es una discriminación para todos los países porque se deporta a todo el mundo. Venezolanos, colombianos, hondureños, salvadoreños. O sea, él quiere puro estadounidense allá. Y yo lo veo mal. Porque en su tiempo, cuando Venezuela estaba bien, en Venezuela habían mexicanos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, estadounidenses. Era un país potencia prácticamente, rico en minerales, donde estaba invirtiendo la Plum Roll, la Chevrolet, la Ford, la Iveco, Alimentos Polar, bueno, Alimentos Polar todavía está. Habían infinidades de empresas que cuando llegó el gobierno de Chávez, empezaron a expropiar todo y ahí fue que todo el mundo quedó sin trabajo y empezaron a migrar todo por culpa del gobierno venezolano. Algo así está haciendo Trump allá prácticamente. Porque los estadounidenses, ellos viven prácticamente a base de los migrantes, porque los migrantes son los que hacen el trabajo que a ellos no les gusta hacer. Sin duda. Ahora, hay un problema y es que el presidente de Estados Unidos está impulsando, usted lo sabrá, una serie de modificaciones legales incluso para asegurar la expulsión de 600.000 venezolanos que habrían llegado bajo condiciones especiales de posibilidad de mantener una estancia hasta de 24 meses allá. Y hay hoy en día todo un debate en torno a la Corte Suprema de los Estados Unidos, según el presidente Trump, para expulsarlos. Sí, ¿Cómo lo que vería pasa es que usted esa situación? lo vería muy mal, porque Trump es una persona que como que no tiene corazón prácticamente. Porque si sabes que venimos huyendo de nuestro país en ayuda de una mejor vida para nosotros poder ayudar a nuestros familiares en Venezuela. Entonces él no cierra las puertas. Obviamente la gente va a buscar de robar y de matar y de cosas así. ¿Por qué? Porque le agarran odio. Y eso es lo que él mismo impulsa a la violencia. ¿Podrían regresar esas gentes a su país, piensa usted, o no? No, mucho. Por lo menos yo no puedo regresar. Si yo llego, o me matan o me meten preso. Y muchos de los que se han ido, muchos están muertos. Cosas que el gobierno no dice. Yo en mi Facebook tengo videos que yo subí de cuando mataban a la gente. Yo tengo los videos ahí, si es que no me lo han censurado. Y por esas razones yo recibí amenazas de parte del gobierno y por eso no puedo regresar. Y aquí estoy. Y sin duda el caso de usted es muy parecido al que viven otras miles de personas de allá de Venezuela o inmigrantes de otros países. Sí, claro. Una última pregunta. Hoy en día, en ese refugio de migrantes, Casa Tochán, en la Ciudad de México. Bueno, como les vuelvo y repito, desde que yo llegué aquí a Casa Tochán, me he sentido muchísimo mejor. Con decirle que tenía tiempo que no me reía y aquí me río como nunca. Y me siento como en casa, pues me están ayudando me ayudan a, ¿cómo le explico? Con lo que es la salud.
Me dan útiles personales, nos dan ropa, nos dan donde dormir, nos dan para bañarnos y sobre todo nos atienden pues a nuestras necesidades. Le agradezco infinito su amable testimonio. Darwin Efraín Aguilar, recuerdo que usted es venezolano, que se encuentra actualmente en el refugio de migrantes Casa Tochán, allá en la Ciudad de México. Una vez gracias. Yo quisiera agradecerle precisamente, ni más ni menos, a Julio Verísimo el haber aceptado participar con nosotros. Usted, yo recuerdo, es presidente y director general de Borderless Consulting, una empresa de consultoría internacional, está basado en Londres, tiene usted una enorme experiencia, como lo hemos podido ver a lo largo de esta emisión, y pues no me queda sino agradecerle, Julio, sus acertadas y interesantes apreciaciones, muy amable por haber participado en esta Camino al Andar. Yo recuerdo que Camino al Andar es un programa de Hispanic Public Media de Chicago y en colaboración con Radio Educación de México. Soy Braulio Moro, me despido de ustedes, les doy las gracias y les digo hasta muy pronto.